Somos Epicentro. Hoy presentamos. ¿Quién ha pasado por obstáculos o dificultades? Hay muchos obstáculos que nos ponen para detenernos, para hacer que nuestra vida en Cristo sea falseada, sea dudada. Así que vayan a sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, justamente en el versículo 7 y 8. Este fue en el tiempo cuando Moisés mandó a llamar a Josué. Y dice la palabra que lo hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Le dijo: sé fuerte y valiente, puesto guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás con sus porciones de tierra. Y dice en el 8: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén. Vemos aquí que Moisés le está diciendo a Josué: no es que no vas a tener obstáculos ni desafíos cuando comiences a dirigir este pueblo. No le dice a Josué: mira, encárgate tú y comienza con tu estilo a dirigir este pueblo. No le dice a Josué: ahora te toca a ti porque eres el mayor de todos, el más capacitado, el que tiene 5 posgrados, el que tiene todas las cualidades para dirigir el pueblo. Moisés solo dijo: porque Dios me ha enviado a decirte que tú guiarás al pueblo de Israel. Fíjate que lo único que le dijo a Josué, Moisés, fue que te esforzara y que fueses valiente. Y yo creo que eso nos lo está diciendo el Señor a todos nosotros, los que tuvimos en estos últimos 5 días problemas, obstáculos o enfrentamos circunstancias, que a veces estos desafíos parecen como que insuperables. Obstáculos que se levantan como gigantes o como montañas difíciles delante de nosotros, difíciles de mover. Estas dificultades pueden provocarnos en nosotros una profunda frustración, porque sabemos que se escapa todo de nuestro control y entramos en una incertidumbre que no nos deja a veces ni dormir. La palabra de Dios dice que no debemos temer ni debemos desalentarnos, porque delante de nosotros camina nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que nos acompaña en todo momento. No nos falla y nunca nos abandona. Aunque los problemas que tengamos en este mundo pueden parecer gigantes, inmensos, grandes, sabemos que nuestro Dios tiene un poder mucho más grande de lo que se mueve en este mundo. Una de las promesas que para mí son una de las más hermosas que Dios nos dio a todos nosotros es su presencia. Es su constante acompañamiento, demostrando de esta manera su amor. Yo quiero que pongan mucha atención en esto que estamos diciendo. La fidelidad de Dios y sus promesas son como rocas sólidas de las que nosotros nos podemos aferrar en tiempo de esa incertidumbre,
y recibir esa paz y ese gozo que a veces pensamos que no es posible. Pero requiere que nosotros tengamos una disposición de cambiar esa realidad. Quiero que no se pierda ningún detalle. Hacer y provocar que las cosas sucedan a través de nuestra fe, podemos superar cualquier desafío, cualquiera que se presente. No porque las situaciones cambien, sino porque nuestro corazón, nuestra actitud y nuestro carácter están preparados para afrontar cualquier situación o circunstancia, superarla y entrar en un gozo que nosotros mismos no podamos entender. Pero vámonos a la palabra, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10 y al versículo 13. Voy a parafrasear. Fue cuando Pablo agradeció a la gente de Filipo, la iglesia de Filipo, el cual nunca le abandonaron cuando él estuvo preso en Roma. Pablo nos comparte una profunda revelación sobre cómo podemos nosotros enfrentar las situaciones, cualquiera que sean, desafiantes, duras, con dolor, que se nos presentan en nuestras vidas. Y lo hace cuando agradece en esa situación tan precaria, cómo tenía una iglesia detrás, como la iglesia de Filipo, como señala él, la única iglesia que se acordó de él en tiempos tan difíciles. Pablo fue un hombre llamado por Dios para crear, fundar iglesias, para extender el reino de Dios aquí en la tierra, para predicar del evangelio y para que las comunidades puedan creer lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz. Pero él se encontraba en las situaciones más difíciles que un hombre puede estar. Estaba confrontando una verdadera oposición, un obstáculo terrible, que es estar preso en Roma, atado de pies y manos, en unas circunstancias que no eran las mejores para desarrollar un ministerio. Y aún así, podíamos pensar cómo podría Pablo continuar con su llamado desde una prisión. ¿Cómo podríamos nosotros continuar con nuestra vida si seguimos pensando que estamos en prisiones con obstáculos en nuestra propia vida? ¿Cómo podría Pablo ser un instrumento de Dios estando en esas terribles condiciones? Haciendo una analogía con lo que pasa en nuestras vidas, ¿cómo podría el Señor usarnos si todavía estamos en cárceles de abandono, de adicciones, de pecado, atados de pies y manos? Pero Pablo, a pesar de estar en esa condición física, en una profunda necesidad, Pablo encontró una fortaleza que superaba toda comprensión humana. No fue la fuerza de voluntad de Pablo, no fue la fuerza de voluntad humana lo que lo sostuvo, sino una paz y la fortaleza que solo Dios puede dar en nuestras vidas. No importa la condición que usted se encuentre, la condición que yo me encuentre, solo Dios puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, él declara que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo ahí corrido. Y esa proclama no surge de un lugar de comodidad o libertad, sino de un calabozo donde estaba Pablo. Y quizás algunos de nosotros, presos de alguna angustia, de alguna situación, de un abandono, de un desamor, de una frustración por alguna sociedad, de una situación económica, aunque sea justa o injusta, Pablo nos enseña que independientemente de nuestra situación, ya sean que estas desafían nuestra estabilidad, que frustran nuestra vida, o incluso que a veces sentimos que no hay esperanza de ningún tipo, hoy algunos de nosotros podemos estar enfrentando situaciones difíciles. Quizás nos sentimos atrapados, limitados, en orfandad, en injusticia, o estamos luchando con desafíos que parecen insuperables. Pero la verdad que nos revela Pablo en las Escrituras es que no estamos solos. Cristo está con nosotros, ofreciéndote su fuerza, su paz, su esperanza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo allí: todo. Y así como Pablo encontró propósito y poder en medio de una prisión fría, nosotros también podemos encontrar en medio de cualquier circunstancia, en medio de nuestras propias prisiones, sean físicas, emocionales o espirituales. Solo en Cristo Jesús, en Él, todo será posible. Esa es la única verdad a la cual nosotros debemos atesorar en nuestro corazón y que nos sirva de guía para vivir unas vidas llenas de fe, esperanza y amor. Hermanos y hermanas en Cristo, el mensaje que nos deja Pablo a través del libro de Filipenses debe tocar el corazón y debe tocar nuestra fe. Y nos invita a revisar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? Pablo, estando encadenado, nos enseña una lección sobre la gratitud, incluso el contentamiento y la dependencia de Cristo. Porque a Pablo no necesitaba de otra persona, o no necesitamos ninguno de nosotros de otra persona para ser feliz. Solo necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Solo necesitamos depender de Jesús. Él nos muestra cómo, a pesar de la circunstancia, como dice Pablo, ya sea de abundancia o de necesidad, de libertad o de encarcelamiento, podemos encontrar una paz y una alegría que trasciende toda nuestra situación. No importa en la condición que estemos. La iglesia de Filipos, aunque estaba lejos de Pablo, mantuvo una viva relación de oración en el poder del acuerdo con él, demostrando la fuerza de los lazos en nuestra comunidad de fe,
que nos deben unir como hermanos en Cristo. Y a pesar de la distancia, oramos por los enfermos, oramos por las situaciones difíciles y encontramos un respaldo, como lo encontró Pablo con la iglesia de Filipos. En un mundo donde el individualismo prevalece, el todo yo, se nos llama a recordar y a vivir el cuidado mutuo entre nosotros, reconociendo en el otro a Cristo, reconociendo la verdad que está en Cristo, en nuestro prójimo. Pero más allá de ello, Pablo nos habla de una verdad mucho más profunda. Es la capacidad de estar contentos en cualquier circunstancia, de estar felices y de venir a adorar a Dios y bailar y danzar a pesar de las circunstancias. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no es algunas cosas. Todo lo podemos en Cristo, amada iglesia, porque Él es quien nos fortalece. No me fortalece mi trabajo, no me fortalece mi esposa, no me fortalece mis hijos, no me fortalece mi padre, mi madre, me fortalece Cristo. Pablo nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias. A centrar nuestra vida en Cristo y no centrar nuestra vida en el problema, reconociendo que en Él encontraremos esa fortaleza para enfrentar cualquier situación. Pero a veces preferimos llorar y abrazar el peluche del error, el peluche del abandono, el pobrecito yo no dependo de Dios, yo dependo de ella o de él o del trabajo o de aquello. Queridos hermanos, Pablo nos invita a vivir de una manera diferente. Pablo nos invita a vivir en la gracia de Dios, que en medio de las pruebas encontraremos alegría y paz en nuestra relación con Cristo, conociendo que Él nos sostiene y nos fortalece en todo momento. En todo momento. Aprendamos, iglesia, a vivir en la gracia de Dios y a estar contentos en todo momento, en toda circunstancia, a depender plenamente de Cristo y su palabra y fortalecernos en Él. Es difícil para cualquiera, pero el que amamos a Dios, nuestro amor y nuestra fe nos hace que superemos todo entendimiento humano. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 26 y 27, encontramos una proclamación que debería mantenernos a nosotros con fuerza en cada uno de nuestros corazones. Dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién podrá cambiar sus planes? Y su mano extendida, ¿quién lo detendrá? Si tú crees en un verdadero Dios, el Rey de Reyes, el jefe de todos los ejércitos, el Rey que todo lo puede, si tú lo crees, estás en la absoluta soberanía de Dios y todas las cosas te ayudarán a bien. Isaías nos recuerda quién realmente es el que manda en este mundo. ¿Qué significa entonces reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas? Significa que debemos aprender a vivir en la gracia de Dios. Que cada prueba,
Cada situación, cada dificultad que enfrentemos es parte de ese plan que nos ayuda para bien, aunque hoy no lo comprendamos. Dios usa todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen adversas, para moldearnos, para fortalecernos, para elevarnos, a ser mejores personas. Y no como estar como muchachito malcriado que me quitaron un carro o me quitaron el celular y empiezo a hacer una pataleta. La pregunta que les hago, familia, ¿quién lo va a impedir? Si es el Dios, es mi papá. Ese Dios es tu papá. No hay poder en la tierra ni en los cielos que pueda contrarrestar la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra en el libro de Isaías que su mano extendida es un símbolo de protección, de guía, de amor, que trasciende nuestro entendimiento más profundo y nuestra lógica elemental como seres humanos. ¿Quién entonces puede hacer retroceder a nuestro Dios? La respuesta es nadie. Amada iglesia, aferrémonos a esta verdad con fe. Dejen que la soberanía de Dios sea esa roca sobre la cual nosotros construimos nuestras vidas. No sobre lo que nosotros creemos, o nuestras barrigas o nuestras tripas digan, nuestras emociones. No permitan que las circunstancias los desanimen, los derroten, los tiren al suelo y que los obstáculos los detengan. Nadie nos detiene. Nadie nos detiene. Y en vez de eso, miremos al cielo, hacia Dios Todopoderoso, que lo ha determinado todo. Y sepan que bajo su voluntad todo es posible. Diga, todo es posible. Hermanos y hermanas, es momento que nos levantemos como hombres y mujeres, hijos de Dios. Enfrentemos la frustración. Aunque nos sintamos agotados y aunque no podemos verla, aunque no podemos ver la salida, la solución, debemos saber que la causa, de dónde viene, que origina esa frustración en nuestras vidas. Podríamos pensar que es un producto de las circunstancias externas, pero estas solo sirven para revelar que hay un problema mucho más profundo en nuestra vida, arraigado en nuestro interior. ¿Se recuerdan la prédica de los avisos del tablero del auto? ¿Nos estamos aceptando nosotros mismos tal cual como somos? ¿Como Dios nos ha creado? ¿O nos seguimos viendo defectos? El descontento con nosotros mismos puede generar manifestaciones de insatisfacción personal que van haciéndose constantes cada vez y nos deterioran más nuestra propia identidad, hasta entrar en una perturbación de vida y también afectar a quienes nos rodean. Porque la frustración se alimenta de comparaciones. Por cierto, comparaciones muy dañinas. Viéndonos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás, en vez de vernos como Dios nos ve a nosotros. Dile que está al lado, Dios me ve bello. Dios me ve bella. No hay hijo más lindo que yo.
No lo está diciendo convencido. Dios te ve hermoso, hermosa. También lo dije en una de las prédicas pasadas, los mensajes pasados. Cuando un ángel le dijo a Daniel: el Señor te ve hermoso. A veces nos cuesta renunciar a nuestro pasado. Las experiencias dolorosas del pasado, incluso las decisiones equivocadas que hemos tomado, los pecados que aún no hemos confesado. Y si no sabemos lidiar con ellos, si optamos por negarlos, enterrarlos o ignorarlos, seguirán siendo piedras de tropiezo en nuestro camino. Enfrentamos la negación de reconocer hábitos y actitudes presentes que realmente desagradan a Dios. Continuar nuestra vida marcada por el pecado inevitablemente nos llevará a estar frustrados. La amargura, el resentimiento, un corazón no dispuesto a perdonar, son todos generadores de problemas, de insatisfacciones y de malestar interior. Pero ¿cuál es la solución para la frustración? La respuesta está en el arrepentimiento. Pero en el arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que te lleva a pedir perdón, aunque pensabas antes que la persona que tenía que pedir perdón era la otra. Es la aceptación de nuestra verdadera identidad en Cristo. El entregarnos con sencillez y humildad. Y en la voluntad de enfrentar y superar barreras del pasado que no nos permiten avanzar. Dios nos invita a vivir una vida liberada de frustración. Una vida en la que podemos mirarnos a nosotros mismos y a nuestro pasado sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, y puedas decir: qué diferencia el hoy del ayer. ¿Qué diferencia la esposa que tengo? ¿Qué diferencia el esposo que tengo? ¿Qué diferencia los hijos que tenemos? Y los hijos dirán: ¿qué diferencia mi papá y mi mamá? ¿Qué diferencia con mis amigos? Mientras que una persona continúe con un estilo de vida pecaminoso, coqueteando con el mundo, no podrá escapar de la frustración. Porque esos son obstáculos, ladrillos que van poniendo obstáculos en tu vida. La amargura, el resentimiento y un corazón que no perdona siempre producen insatisfacción y frustración. La única salida es admitir que nos estamos equivocando. Es admitir que hay un pecado y debemos arrepentirnos de inmediato. Dejemos de justificar las razones por las cuales tú no perdonas. Cuando te sientes asediado, acorralado, cuando no ves ninguna salida, debes empezar a botar lo que hay dentro para que Dios comience a trabajar en tu vida, en mi vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, del 24 y 27, habla de la historia de cuando el pueblo de Jerusalén, de Israel, estaba sometido por los asirios. Tenían sitiada a los asirios a Jerusalén. El pueblo no podía salir a comer, no podía salir nada. El pueblo estaba sumido en frustración.
en temor. Ya no había esperanza. Ya estaban pensando en comerse los hijos los unos de los otros. Pero fue precisamente en ese momento de angustia cuando Dios actuó de manera milagrosa. La Biblia nos dice que el Señor frustró los planes de los asirios. Y al amanecer de un día, el pueblo de Israel descubrió que el ejército enemigo había sido derrotado. Eso lo puedes leer en tu Biblia. Dios había intervenido de una manera sobrenatural, asombrosa, librando a su pueblo. Esta historia nos enseña una verdad profunda sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? A veces Él permite que enfrentemos situaciones difíciles para volvernos a encauzar en sus verdaderos planes. A veces nuestros planes se ven frustrados y no entendemos por qué. Y no es para desanimarnos, sino para guiarnos hacia su perfecta voluntad, para su perfecto propósito, para una vida llena de entendimiento con Dios. Dejemos de insistir en las cosas que no resultan. Dios, en su sabiduría infinita, puede utilizar incluso nuestras frustraciones como una herramienta para redirigirnos en el camino correcto, para hacernos pausar, a reflexionar sobre el camino que estoy tomando. ¿Estoy en lo correcto? Es importante que sepamos que la frustración no es el fin, sino el medio a través del cual Dios puede hablarnos y mostrarnos un mejor camino. En esos momentos de desasosiego, de confusión, cuando no logramos entender por qué las cosas se están saliendo de control o no están saliendo como esperábamos, es imperativo que nos detengamos y busquemos la dirección de Dios. Él tiene un plan. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Quizás tú estás haciendo tu propio plan y no estás en la perfecta voluntad de Dios, o no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Pero solo podemos descubrir esto a través de la superación de los obstáculos y desafíos que se presenten en nuestras vidas. Detenernos un momento y decir: ¿por qué esto se está presentando? ¿Por qué esto me está ocurriendo? No ponernos a llorar por las cosas que nos ocurren. ¿Cuál es el significado del por qué suceden las cosas? Así que cuando enfrentes esa frustración, recuerda que Dios puede estar trabajando detrás de la escena, preparando algo mucho mejor para ti. Debemos confiar en Él. Su guía nos permite que podamos transformar las frustraciones en victorias, las frustraciones en bendiciones. No es el final del camino. Puede ser una señal de Dios diciéndote que estoy activamente involucrado en tu vida, llevándote de la mano a un futuro lleno de esperanza y de promesas. Casi siempre estamos tan ocupados que es raro que tengamos un tiempo sin interrupciones, un tiempo de calidad con el Señor. Dios puede usar obstáculos para captar nuestra atención y decirte: hey Pedro, ¿qué estás haciendo? Para,
para que sí pongamos un enfoque en algún área de nuestra vida que Él quiera que atendamos. Cuando esto sucede, debemos leer la palabra, tratar de entender lo que Él desea, del por qué están sucediendo cosas, tener el discernimiento de entender los tiempos. Es un proceso purificador de limpieza, en la cual nosotros, cada uno de nosotros, somos reconstruidos como ese barro que hablábamos la semana pasada, esa vasija. Cuando el Señor quiere transformar nuestras vidas, las transforma por completo. Él quiere hacernos a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos dispuestos? Cuando el Señor desea movernos o redireccionarnos, puede buscar cualquier excusa. Lo que comenzó como frustración puede cambiar muy pronto en gozo. Pues vivimos con la expectativa de lo próximo que hará el Señor en nuestras vidas, en una vida abundante, llena de felicidad, con una madurez para afrontar los problemas. Le dirás a los problemas: ya yo no soy el mismo, ya yo estoy preparado. No me vas a tumbar en el primer round. No me tumbarás, ganaré. Dios no nos quiere solo como oidores de la palabra. Dios nos quiere como hacedores de la palabra. La sal, en la época de Jesús, la mezclaban con miel y la frotaban en la piel para tratar enfermedades. Jesús quiere que su gente participe en la sanación de la gente, en la sanación de este mundo, no en la destrucción. Jesús dijo que todas estas cosas tendrán sentido para algunos y para otros no. Solo para aquellos que están verdaderamente comprometidos y que buscarán en Él la verdad, y serán aquellos que recuperan o se recuperan pronto de las caídas y de los obstáculos, y derriban con propiedad las frustraciones, porque somos sal para dar sabor a este mundo, no para dar tristeza. Decidimos llevar la palabra de Dios, porque hay mucha gente ignorante de las cosas de Dios, y que no conocen la verdad porque nadie les predica. Porque si ves a alguien que se está ahogando y tenemos el bote del evangelio, no dejaremos que nadie se ahogue. Si alguien tiene hambre y tenemos el pan de la vida, no vamos a dejarle sin pan a ellos. Si están envenenados, llenos de ese veneno del pecado, y tenemos el antídoto del evangelio de Jesucristo, no te dejaremos morir, no te dejaremos solo. Si estás en la oscuridad y perdido en este mundo, tenemos la luz de Jesucristo y de su evangelio. No te dejaremos solo. Si están en atadura o en celdas de adicciones, hablaremos la verdad que te traerá libertad. Si estás enfermo, hablaremos de la verdad que te dará sanidad interior y física. Si estás en el camino amplio que te lleva a la destrucción, te hablaremos de la verdad que te guiará a un camino estrecho
que te lleva a la vida eterna. Si estás en una tormenta, te hablaremos de la verdad que te llevará a puerto seguro.